la salsa roja en el plato de vincennes, costello tenía el color de los malos recuerdos. La miraba fijamente, arrastrando un trozo de pan por la espesa marinara, pero sólo veía el reflejo de una vida construida sobre cosas rotas. El restaurante Trattoria de Sopía era suyo. No en el papel, claro. En el papel pertenecía a una mujer callada y severa llamada Sopía. Pero las tuberías, la protección, hasta el aire que respiraban los clientes, todo eso era de Vincennes. Era terreno neutral, un lugar donde podía comer sin vigilar su espalda, el único lujo que le permitía su imperio. Leo, su mano derecha, estaba sentado frente a él, dándole vueltas a una copa de vino tinto. El sindicato de los muelles está inquieto, dijo Leo, con esa voz grave que apenas se notaba entre el tintinio de los cubiertos. Donovan está haciendo ruido. Vincennes ni siquiera levantó la vista. Donovan hace ruido hasta cuando respira. Déjalo. Estaba cansado, con un agotamiento profundo que nada tenía que ver con noches sin dormir y todo que ver con ese ciclo interminable de amenazas y dominio. Tenía 55 años, más dinero del que cualquiera podría gastar, y una hija que era apenas un fantasma. ¿Para qué servía todo aquello? Una camarera joven se acercó a la mesa, con movimientos precisos, casi mecánicos. Era nueva. Nunca la había visto. Sencilla, de cabello oscuro recogido tan fuerte que le marcaba los pómulos, se movía con una eficiencia silenciosa que contrastaba con el bullicio del salón. Extendió la mano hacia su copa de vino vacía. «Todavía no he terminado», gruñó Vincennes, sujetando el pie de la copa. «Disculpe, señor», respondió ella, con una voz plana, sin rastro de esa deferencia que él estaba acostumbrado a recibir. Ni siquiera lo miró a los ojos. Su indiferencia se le clavó como una astilla. En su mundo la gente le temía o quería algo de él. La indiferencia era un insulto. Cuando se dio la vuelta, el borde de su bandeja, cargada de platos sucios de otra mesa, golpeó el hombro de un ayudante que pasaba. El estruendo fue tremendo. Una cascada de porcelana y pasta a medio comer se estrelló contra el suelo, salpicando el impecable traje color hueso de Vincennes con vino y salsa. Un silencio se apoderó de aquel rincón del restaurante. Leo se puso de pie al instante, con la mano dentro de la chaqueta. Vincennes solo se quedó mirando la mancha roja oscura que se extendía por la lana clara. Fue la gota que derramó un día lleno de frustraciones. La insolencia de la camarera. El descuido, el espectáculo público, todo se fundió en un solo punto de rabia ardiente. Se levantó despacio, arrastrando la silla contra las baldosas de terracota. La camarera quedó paralizada, pálida, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Finalmente lo miró y él no vio miedo en su rostro, sino algo inquietantemente parecido al desafío. «¿Tienes idea de cuánto cuesta este traje?», preguntó él, con una voz peligrosamente suave. Ella tragó saliva. Fue un accidente. No la dejó terminar. El sonido de su mano al golpear la mejilla de ella fue como un disparo. Un chasquido seco y feo que hizo que la gente de las mesas cercanas se estremeciera. No fue un puñetazo. Fue una bofetada de desprecio puro, una afirmación de su lugar en el mundo. La cabeza de la joven giró bruscamente y una marca carmesí floreció en su piel. No gritó, no se tambaleó. Volvió a girar el rostro lentamente hacia él, con los ojos ardiendo con un fuego frío que Vincennes solo había visto antes en hombres a punto de morir. Y en ese instante el cuello alto de su uniforme se corrió apenas 1 centímetro. Por una fracción de segundo quedó al descubierto un pedazo de piel bajo su oreja. Y ahí un tatuaje, pequeño, no más grande que su pulgar, exquisitamente detallado, un cuervo estilizado con las alas extendidas como en pleno vuelo. Pero fue la imperfección lo que le heló la sangre. A una de las plumas del ala izquierda le faltaba un trozo, dejando un pequeño espacio vacío en el diseño. El aire se le fue de los pulmones. El restaurante Leo, el traje arruinado, todo se disolvió en un torbellino de sonido. Volvió 20 años atrás, a un salón de tatuajes barato y estéril, sosteniendo la mano de su hija de 5 años, Anna. Ella estaba obsesionada con un libro de pájaros y él, torpe y consentidor, le había dejado dibujar el diseño de un tatuaje que le prometió hacerse. Un cuervo, había dicho ella, porque eran inteligentes. Pero su crayón se había resbalado, dejando un hueco en el ala. «Es especial, papá», había reído ella. «Es nuestro secreto». Al día siguiente se hizo el tatuaje, una copia exacta del dibujo de su hija, en el antebrazo, oculto ahora bajo su camisa cara. Antes de que él y su esposa dieran a la niña en adopción,
una decisión desesperada y terrible tomada para protegerla de su mundo, y habían puesto en el cuello un pequeño tatuaje temporal del mismo, cuervo, debía durar apenas una semana, un gesto sentimental tonto, una marca secreta para una hija que sabía que jamás volvería a ver. Miró a la joven, a la camarera, a la mujer que llevaba la marca secreta de su hija en el cuello. Su furia se evaporó, reemplazada por un vértigo mareante y aterrador. Acababa de golpear al fantasma que había pasado toda una vida llorando. El camino de regreso al Pentuse fue un viaje silencioso y sofocante. Yo conducía, con los ojos yendo de vez en cuando al espejo retrovisor, pero sabía que no era momento de hablar. Vincent iba atrás, con la imagen del tatuaje grabada en la retina. La pluma faltante. No podía ser coincidencia. El lugar, el diseño, era imposible. Había pasado 2 décadas y una pequeña fortuna tratando de encontrarla. Después de la muerte de su esposa Amelia, en un coche bomba que estaba destinado a él, el duelo lo había vaciado por dentro, y lo único que había querido era deshacer aquella decisión que tomaron, juntos entregar a su hija. Pero la adopción estaba sellada. El orfanato se había incendiado años atrás en circunstancias sospechosas. Los registros se convirtieron en cenizas. Había chocado contra un muro de humo y espejos en cada intento. Con el tiempo aceptó que la había perdido para siempre, un miembro fantasma que sentiría eternamente pero nunca podría tocar. Y ahora ella le había servido el vino. Y él la había golpeado. Leo, dijo Vincent, con la voz ronca. Esa chica, la camarera. Yo me encargo, respondió Leo de inmediato. No será un problema. No, cortó Vincent, inclinándose hacia adelante. No quiero que le hagan daño. Quiero saberlo todo. Su nombre, su dirección, dónde nació, quiénes son sus padres, qué desayunó esta mañana. Todo. Lo quiero para el amanecer. Vincent, ¿qué está pasando? Vincent se subió la manga, revelando el tatuaje descolorido del cuervo en su antebrazo. La pluma faltante era un parche pálido de piel contra la tinta oscura. Los ojos de Leo se abrieron de par en par en el retrovisor. Era una de las pocas personas que conocía la historia. No puede ser, murmuró Leo. Averigualo, ordenó Vincent. Pasó la noche caminando de un lado a otro por su enorme y vacío departamento, con las luces de la ciudad titilando abajo como una galaxia que le pertenecía pero que no podía sentir. Repasó la bofetada una y otra vez, el sonido, la furia fría en los ojos de ella. Había querido protegerla de su mundo y en su primer encuentro se había convertido en el monstruo del que quería salvarla. Al amanecer, Leo regresó con el rostro sombrío. Dejó una delgada carpeta sobre la encimera de